Ahí está grabando. Ya, entonces empecemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver el enfriamiento de la litósfera. El profe me mencionó que no todos tomaron geodinámica, así que vamos a hablar un poco de las isotermas, para los que no lo tomaron. Y después de eso, vamos a ver el tema principal de la clase, que el objetivo es deducir una fórmula para el fondo oceánico, como decir, ¿qué modelo físico puedo tomar a partir de, de un modelo termal para calcular la profundidad del océano? ¿Ya? Y esa va a ser como el final de la clase, ya cuando lleguemos a la expresión del fondo oceánico. Pero bueno, primero, para empezar, un poco del enfriamiento de la litósfera, cómo se modela esto. Entonces tenemos nuestro centro de expansión, nuestro RICH. Nuestro RICH es donde empieza a salir donde se empieza a crear la litósfera, ¿cierto? Nuestra corteza oceánica, y ahí inicia. Este centro de expansión está asociado con una velocidad U de desplazamiento lateral, ¿sí? Eso es la velocidad del centro de expansión. Y está asociado también a una cierta temperatura que proviene de la astenósfera, que es la T sub M, ¿ya? Y que más encima tenemos una división entre la litósfera y la astenósfera, donde esa división está mediada por una isoterma, ¿ya? Que esta es la base de la litósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que la litósfera y la astenósfera están separados por su comportamiento termal, es decir, por su comportamiento, por su reología, cómo se comportan ante los esfuerzos, siendo la litósfera un medio frágil y siendo la astenósfera un medio dúctil en escala geológica, ¿sí? En tiempo geológico se comportan, la astenósfera en tiempo geológico es como una plasticina. Esa es como una forma muy coherente de verlo. Ya. Entonces, esto es como un modelo simplificado, como les decía, un modelo simplificado de un centro de expansión, y la idea es modelar estas cosas. Ya, entonces, tenemos que, como empieza acá, la litósfera es rígida y se mueve con velocidad U de la dorsal. Y la astenósfera es caliente y con baja viscosidad, ¿cierto? No, ahí está mal. Ahí decir alta viscosidad. Cuando suba esto, voy a arreglar sus pequeños detalles, ¿ya? Debería ser la estenósfera es muy viscosa, ¿cierto? Porque la gracia es que sea pero tan viscosa que en tiempos geológicos recién se note como un fluido y que en tiempos humanos se note todavía como un sólido. Ya, así que eso lo voy a arreglar. Ya, entonces, condiciones iniciales que tenemos para nuestro problema va a ser que tenemos que para en el origen del problema, tenemos una cierta temperatura del fondo oceánico para cualquier tiempo, ¿sí? Para un cierto tiempo. Podemos considerarlo de esa forma, que tenemos para todos nuestros para nuestro Z0, cierta temperatura T0, que la verdad no va a importar mucho, porque si uno lo piensa, pero no va a importar mucho para este modelo termal, porque si uno compara la temperatura como del fondo oceánico y la temperatura de la astenósfera, la diferencia es muy grande, ¿cierto? Como muchos miles de grados. Otra condición importante es que en el infinito tenemos una cierta temperatura M, a la cual le vamos a decir el semiespacio infinito, es decir, para Z infinito, es decir, nos movemos en todo este eje, es el infinito hacia abajo, y tenemos que vamos a tener la temperatura de la astenósfera, ¿ya? Una temperatura que asociada a la astenósfera, ¿ya? Recuerden que esto más que cosas, lo que estamos viendo como cosas físicas, estamos estableciendo el modelo matemático del centro de expansión, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces tenemos ahora nuestras ciertas condiciones, con una condición en el infinito y una condición a menos en cero, aunque esa bastante da un poco lo mismo la de cero, si no son más importantes estas, las que están asociadas a la astenósfera. Y tenemos entonces la siguiente, que va a ser que para todo Z, es decir, si me muevo en toda esta línea en toda la línea, en la línea Z, y estoy en el tiempo igual cero, tenemos la temperatura de la astenósfera, es decir, la temperatura que procedente de la astenósfera. Es una temperatura inicial procedente de la astenósfera en la evolución temporal. ¿Ya? Entonces son como las condiciones que establecemos en nuestro modelo, y que esto nos va a ayudar para resolver la EDP asociada a este problema. ¿Ya? Porque como ustedes sabrán, en geofísica es muy usual de que uno tiene un modelo matemático, y que a partir de ese modelo matemático en general viene claramente de un modelo físico, un modelo físico matemático, y en general esos modelos físicos matemáticos son ecuaciones diferenciales parciales, ¿cierto? Ecuaciones derivadas parciales.
¿Cuál es la ecuación que vamos a modelar ahora? Vamos a modelar la ecuación de conducción de calor en un medio 2D. ¿Cuál es esta ecuación? Esta ecuación es básicamente el gradiente, básicamente el laplaciano de la temperatura, es igual a U sobre un kappa por dt de x, donde U es la velocidad del centro de expansión, ¿sí? Es la velocidad con la que el centro de expansión se abre, con la kappa siendo la difusión térmica, y la difusión térmica es básicamente una combinación de otros parámetros físicos, los cuales son la conductividad térmica, la densidad y el calor específico. ¿Sí? Recordemos que calor específico es la cantidad de energía para poder subir alguna unidad térmica, o sea, en este caso kelvins, de 1 kilogramo de la sustancia, ¿ya? En las unidades que estamos tomando acá, claramente. Estas unidades pueden variar, pero va a ser siempre el mismo sentido. ¿Cuánta energía tengo que agregarle yo al sistema para poder agregar, para subirle en 1 grado 1 kilogramo de la sustancia o una unidad de masa de la sustancia? ¿Ya? La combinación de estas tres propiedades físicas nos va a dar que kappa va a estar, tiene unidades de metros cuadrados sobre segundos. ¿Ya? Cosas importantes a mencionar, términos de la izquierda corresponden entonces a las variaciones espaciales. ¿Sí? Estas corresponden a variaciones espaciales de la temperatura, y lo que es el término de la derecha es lo que corresponde al término advectivo. Básicamente quiere decir que es el término asociado a por la temperatura, es la temperatura asociada por el movimiento de la placa, ¿ya? Cuando la placa se mueve, hay un cambio de temperatura asociado, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como menos como advección. Entonces, cosas que podemos decir de esto, entonces, que podemos establecer un cierto tiempo característico y el cual va a estar asociado a algo de parecido a esto de calor específico, porque como les mencioné, cierto que el calor específico es cuánta energía tengo que agregarle yo al sistema para poder aumentarle en 1 grado, a la sustancia, bueno, de una unidad de masa de la sustancia, ¿sí? Ya eso es como lo que estamos definiendo con calor específico. Entonces, para poder alcanzar ese grado, ¿cuánto se va a demorar? Lo que se demora en alcanzar, hacer esa subida, que media el calor específico, es lo que vamos a conocer como tiempo característico, ¿sí? Eso es lo que se va a demorar en subir ese grado. Y a su vez, con eso podemos definir también una especie de distancia característica. Ese aumento de grado, ¿a cuánto equivale en términos del movimiento de la placa? Esa distancia característica va a ser igual entonces a L igual a raíz de kappa, es decir, la difusividad térmica, por el tiempo característico. O el tiempo que se tarda, también podemos tomarlo así, como tau igual a L cuadrado sobre kappa, donde esto sería el tiempo en que se demora para mover ese largo característico. ¿Ya? Entonces podemos medirlo de varias formas y nos va a dar sentido al menos físico. ¿Ya? Esa es la gracia un poco de esto. Ya, entonces, ¿alguna duda hasta ahora? No, ya. Disculpa, Sí, ¿podrías repetir lo del tau y el L, por favor? No, sí, no capté. sí. Sí, el calor específico habíamos mencionado que era la cantidad de energía que se necesita para aumentar 1 grado a 1 kilogramo de sustancia, en este caso, donde están las unidades de medida. Entonces, el tiempo característico está asociado a cuánto se demora en hacer ese aumento de grado. ¿Ya? Entonces le inyecto esa cantidad de energía, entonces cuánto se demoran a hacer en ese aumento de grado, y eso es lo que nosotros vamos a conocer como tiempo característico, el tiempo en que se demora a aumentar ese grado. Y a su vez, con ese tiempo característico, puedo definir una distancia característica, que va a ser la distancia asociada a ese movimiento de capa, a ese movimiento de placa, durante ese tiempo tau. Lo que a su vez también se puede escribir como tau igual a L cuadrado sobre kappa, donde lo mismo acá sería como cuánto tiempo pasa para que se recorra ese largo característico. ¿Ya? Están asociados de esa forma. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Sí, súper, Ya, gracias. no hay problema. Ya, entonces, empezamos con las cosas matemáticas. Ya, aquí que lo primero es seguro asumir que lejos del centro, la variación lateral de la temperatura es mucho menor que la variación en profundidad. Y eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Como que si me muevo en el fondo del océano hacia los lados, como que no varía mucho la temperatura. Pero si empiezo a meterme en profundidad, pero en real profundidad, es decir, atravesando capas de la Tierra, la temperatura aumenta de alta manera, ¿cierto? El gradiente geotérmico es bien alto en profundidad.
en comparado con el lateral. Por lo tanto, es seguro hacer esta asunción, lo cual nos lleva a una forma más simple de la ecuación, que va a ser básicamente eliminando el término asociado a la variación lateral. ¿Ya? Y solamente nos va a quedar el término como una segunda derivada respecto a la profundidad y el término advectivo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Siguiente cosa que se puede hacer, ahora la velocidad. La velocidad se puede escribir como una derivada, ¿cierto? De x de t, lo típico. Esto quiere decir que si yo lo escribiera acá en el término advectivo, me va a aparecer este término. El término de t de x de t. Lo cual, si ustedes notarán, eso es una regla de la cadena. Por lo tanto, por regla de la cadena, esto me tiene que quedar de inmediato como la derivada de t respecto a la derivada de t. Es decir, la derivada de la temperatura respecto al tiempo. La variación de temperatura respecto al tiempo en este modelo. ¿Ya? Es simplemente empezar a jugar un poco con los términos y dejarlo de forma más simple. Al final, ¿por qué esto va a importar? Porque nuestro problema, como que nos estamos deshaciendo un poco de las dependencias, de ciertas dependencias, ¿ya? Y estamos vamos a terminar en decir como nuestro problema depende solamente de la profundidad y del tiempo. Ya esa va a ser como la gracia, intentar generar ese modelo. Entonces, ahora el problema toma la siguiente forma, como de una derivada la segunda derivada de la profundidad es igual a 1 sobre la difusividad por la derivada temporal, ¿ya? Si se fijan, esto como que tiene un poco de forma de ecuación de onda y son como ecuaciones conocidas de la matemática acá, y cosa que en realidad no viene al caso resolverlas. No es el objetivo del curso resolver estas ecuaciones. Para cualquier cosa, bueno, si la quieren conocer, está en el Turcot, en el libro. Si alguien no tiene el libro, preguntar si no encuentran el libro. Ningún problema, yo lo tengo y les mando el drive donde lo tengo, si es que les interesa. Pero como les digo, este es un desarrollo matemático de cómo resolver una ecuación de derivadas parciales no homogénea, la cual, como al curso, no importa tanto. Lo que es lo que importa, que cuando ustedes resuelvan esta ecuación, llegamos a una ecuación súper conocida, al menos de la geofísica, de la geodinámica, que es el modelo de temperatura en profundidad respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir esta temperatura? Esta temperatura que estoy calculando acá es que yo le puedo pasar una edad acá, yo puedo tener una edad de la placa y puedo saber a cierta profundidad cuánto es la temperatura. ¿Ya? Y esa temperatura nosotros la vamos a conocer como las isotermas. ¿Qué vendría siendo esta cosa de acá? El ERF. El ERF es la función error que cobra mucho valor en términos de probabilidades, de generación de probabilidades, y que a su vez también forma parte de la solución de ciertas ecuaciones en derivadas parciales. ¿Cuál es la definición exacta del ERF? El ERF de x es simplemente 2 sobre la raíz de x de la integral de 0 a x de la exponencial de menos x cuadrado. ¿Ya? Sencillito. Ya, pero ¿cuál es la gracia? Es simplemente que en realidad no nos va a interesar tanto porque esta cosa del ERF viene predefinida ya en la mayoría de los códigos, es llegar y meter ERF a MATLAB o Python para resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Como les digo, estamos omitiendo las cosas más matemáticas de esto porque no viene al caso del curso. Otra cosa a mencionar importante es el ERF de x es igual a 1 menos ERF, donde ERF es la función complementaria al error. Como les dije, esto son cosas de probabilidades, así que es natural que la suma de la función error más su complemento sea igual a 1. ¿Sí? Que eso es un tema de cuando uno está haciendo la integración de una densidad de probabilidad en todo su dominio. Pero como les digo, esas cosas un poco vienen al caso, simplemente como para que no sea algo tan desconocido. Valores típicos que se pueden asumir acá, este 0 igual 0 grados, Tm igual a, 1300 grados, la difusividad térmica de 8 por 10 a la menos 7, y K igual a 3.3. Y si recuerdan, bueno, los que han tomado geodinámica, recordarán que esos son valores que se usaron en el curso, ¿cierto? En el semestre pasado. Son con los valores típicos que uno usa al menos para esta ecuación. ¿Qué me permite hacer esta ecuación? Puedo mostrar un poquito, cambiar, les tengo acá una imagen. Ya. Entonces, tenemos ahora, esta es la imagen que corresponde al gráfico de estas funciones. ¿Y qué es lo que tengo presentado acá? Son las isotermas, ¿ya?
Estas son las isotermas que se originan a partir de esta función. ¿Ya? Esto es simplemente, como les digo, para mostrarles que ¿cuál es la gracia de estas isotermas? Que uno caracteriza el límite de la litósfera con la astenosfera, lo limita en base a una isoterma, ¿ya? Que es como la isoterma de los 1300 grados, más o menos. Un poco más. Pero este gráfico es lo que uno va obteniendo. En general, ¿qué son estos puntos que uno va obteniendo acá? Uno lo que va obteniendo en estos puntos son como más o menos el espesor de la litósfera. Pero como en este caso no nos va a importar tanto, más que nada nos va a importar un poco el sentido de las isotermas, que es lo que acabo de mencionar, que es lo que caracterizan la base de la litósfera. ¿Ya? Entonces, compartir. Entonces, esa es la solución para nuestro problema del semiespacio infinito. Ya la solución de nuestro primer modelo termal. Todavía no, y recuerden que el objetivo de la clase es deducir una fórmula para la profundidad del fondo oceánico. ¿Ya? Y con esto vamos a tener que usar esto en algún momento. Entonces, con esto podemos calcular la temperatura a cierta profundidad de una placa de cierta edad T. ¿Ya? Siguiente. Ya, ¿cuál es la gracia ahora? Que con esto ya podemos calcular la profundidad de esa isoterma. Esa va a ser como el sentido final. Como tengo entonces un modelo termal y esto me permite calcular isotermas, pero para calcular esa isoterma yo necesito saber su profundidad. Entonces, ahora sí tengo la forma final de esto, que va a ser la profundidad de la cierta isoterma. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber a qué profundidad está la isoterma de los 1300 grados, que podría caracterizar la base de la litosfera. Entonces, simplemente reemplazo con el T con la isoterma que quiero conocer, es decir, la isoterma de temperatura T, de una placa de edad, de cierta edad T minúscula. Esa isoterma va a estar a cierta profundidad, que va a ser la que se despeja de acá, la cual está asociada a la erfa a la menos 1, que básicamente es la función inversa de la función error, la cual también viene predefinida ya en la mayoría de los códigos habidos y por haber. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Para continuar, entonces. Bueno, esta cosa como de las isotermas, como esta es como la explicación un poco más a lo que nos va a interesar, al menos para esta parte del curso. Pero para la gente que no ha tomado geodinámica, tal vez, si es que lo quieren tomar, estas cosas sean un poco con más detalle, ¿ya? Como la aplicación directa que se puede tener de esto. Y una de las aplicaciones más directas que se pueden tener es la construcción de las envolventes de resistencia, que son gráficos que muestran cuánto es la competencia ante los esfuerzos de la litosfera. ¿Ya? Eso es como una de las aplicaciones y eso se ve en el curso de geodinámica. Ya. Entonces, subsidencia termal. Entonces, un poco con un sentido lógico, cuando la litosfera se está formando y se está expandiendo del centro, bueno, de la redundancia, del centro de expansión, entonces esta se va enfriando. Cuando esta se enfría, esta se contrae. Entonces, si se contrae, la densidad promedio aumenta, ¿cierto? Eso es la lógica. ¿Y hasta qué punto aumenta? Aumenta hasta subductar, ¿cierto? Hasta que haya una inestabilidad por las diferencias de densidades y la placa tenga que irse para abajo. Que eso es como el modelo de subducción. ¿Ya? Eso claramente está asociado también a un cierto modelo termal. Al final, bueno, otro de los resultados que vamos a obtener al final va a ser como una expresión para la densidad en función de la temperatura. ¿Ya? También nos interesa saber ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, como les mencioné, vamos a deducir la ecuación de la profundidad del fondo oceánico y para eso vamos a hacer un poco de termodinámica, poquito, ¿ya? Pero muy poquito, la verdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer sea un cubo de volumen B a una cierta temperatura y a una cierta presión, ¿ya? La escritura del diferencial de volumen de esa cantidad
la cual claramente estamos diciendo que el volumen depende tanto de la temperatura como de la presión. El diferencial, es decir, el cambio del volumen, va a estar asociado a esta expresión, la cual básicamente es el cambio del volumen respecto a la temperatura a presión constante y el cambio de volumen respecto a la presión a temperatura constante. ¿Ya? Esa va a ser como una de nuestras fórmulas. ¿De dónde sale esto? Básicamente aplicar una regla de la cadena. ¿Ya? Una regla de la cadena de funciones de varias variables. ¿Ya? Esta ecuación la vamos a guardar porque nos va a servir dentro de poco. Otras definiciones importantes: el coeficiente volumétrico de expansión y el coeficiente de compresividad isotermal, ¿ya? Que son el alfa y el beta. Como bueno, ahí están las expresiones de alfa y beta, la verdad, sí, 1 sobre b respecto a unas derivadas, pero ¿qué es lo importante? Es qué significa cada uno, qué es lo que significa el alfa y el beta. Como dice acá, el alfa, es decir, el coeficiente volumétrico de expansión, describe cómo cambia el tamaño de un objeto según temperatura y presión constante. Es decir, si yo agrego temperatura, algo se expande y me gustaría saber cuánto se expande, ese alfa está relacionado a eso. Y claramente, dependiendo de la dimensionalidad del problema, el alfa también es modificado. En este caso estamos hablando directamente del caso 3D, pero se puede hablar perfectamente de un coeficiente superficial de expansión y un coeficiente lineal de expansión. ¿Ya? Ese es como el más importante entre los dos. El otro es el coeficiente de compresibilidad isotermal, que es el cambio de volumen por un cambio de presión. Lo cual también tiene harto sentido, ¿cierto? Tengo una plasticina y la plasticina la aprieto y claramente reduce su volumen al aumentar la presión. Entonces el beta está relacionado en cuanto cambia ese volumen. Ya. Entonces, como dijimos, tenemos nuestra ecuación estrella, la tenemos guardada, ya, porque nos va a servir. Lo siguiente, entonces empezamos un poco más del desarrollo de lo que tenemos, que es primero la densidad. La densidad está asociada a masa sobre volumen, lo cual nos permite escribir el diferencial de densidad como menos m sobre b cuadrado de b. ¿Ya? Eso es simplemente de seguir escribiendo, de seguir trabajando las expresiones diferenciales de acá. ¿Ya? Esto acá, la verdad, no tiene tanto sentido para el curso, es simplemente más un desarrollo matemático, como les digo. Lo importante va a ser los supuestos que vamos a decir después. ¿Ya? Hay unos supuestos que son importantes, pero por el momento solamente necesito que me sigan un poco con esto nomás, de que tengo los diferenciales, puedo calcular diferenciales de densidad, y este diferencial de densidad lo voy a relacionar con el diferencial de volumen. ¿Ya? Y la relación que tienen ambos es esta, que es que el diferencial de densidad sobre la densidad es igual a menos el diferencial del volumen sobre el volumen. ¿Ya? Entonces, con esto podemos escribir alfa de una manera un poco distinta. Si se fijan de esta expresión, si yo derivo esta expresión respecto a la temperatura, voy a volver a obtener la expresión de alfa, ¿sí? Que es básicamente la que tengo acá. Pero en este caso, en vez de escribirla respecto al volumen, es decir, tener en vez de 1 sobre b de la derivada del volumen respecto a la temperatura, la vamos a tener respecto a la densidad, en este caso. Vamos a escribir la expresión respecto a la densidad, donde la densidad es un parámetro mucho más interesante de analizar, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, con esta expresión, con esto diferencial de densidad, podemos escribir entonces ahora una expresión para relacionarlo con el diferencial de volumen, y eso a su vez nos permite relacionarlo con el coeficiente alfa. Lo cual nos va a dejar básicamente al alfa escrito como menos 1 sobre ρ de la derivada de la densidad respecto a la temperatura a presión constante. ¿Ya? Entonces, otra asunción importante. La litósfera se desplaza lateralmente. Dado que la litósfera se desplaza lateralmente, las variaciones de volumen son muy pequeñitas respecto a la presión, ¿cierto? Estamos hablando de que los movimientos laterales no tienen mucha influencia en esto, en los cambios de volumen, porque la presión particularmente depende más de la profundidad, ¿cierto? La presión en particular, más que la presión solamente, es lo que es la presión litostática. ¿Ya? Tal vez ahí faltó ponerle algo de que la presión litostática depende de la profundidad a la que nos encontramos. Por lo tanto, como la litósfera se desplaza lateralmente, esta derivada respecto a el cambio de volumen respecto a la presión, en este desplazamiento lateral, se nos va a ir a cero. ¿Sí? Porque estamos diciendo que básicamente importa poco ese cambio de volumen respecto a ese desplazamiento lateral. ¿Ya? Con esa nueva asunción, ¿qué nos permite hacer? Ahora nuestra ecuación estrella, que recuerden que es nuestro diferencial de volumen, nos queda de una forma mucho más simple. La gracia es poder escribirlo de esta forma.
de esta forma mucho más simple, pero que nuevamente tampoco es tan interesante. No es tan interesante que se pueda escribir de esta forma. Ya, pero uno puede hacer esto, de que escribir, de cambiar los diferenciales, ahora que se fue uno de los términos de nuestro diferencial de volumen, podemos escribir de una forma un poco más amigable nuestro diferencial en términos de la densidad. ¿Ya? Ya, pero ¿cuál es la importante? De las ecuaciones que mostramos, esta es más que nada la importante de acá, la que tiene el gato. ¿Ya? Porque ¿cuál es la gracia de esto? Que nos permite escribir el alfa y relacionar el alfa, porque si se fijan acá tenemos los términos muy semejantes, de menos 1 sobre ρ, desde la derivada de la densidad, y acá tenemos como más o menos lo mismo, en realidad es lo mismo, pero con esto podemos escribir la ecuación gato de esta forma. Podemos escribir la ecuación gato como alfa de diferencial de temperatura, que eso es igual a menos diferencial de densidad dividido en densidad. Si se fijan, esto simplemente lo que uno podría hacer acá es pasar el diferencial de temperatura hacia el otro lado y me va a quedar la derivada de la densidad respecto a la temperatura. Ya lo que resta hacer es un juego matemático nomás, porque me va a quedar ahora el alfa por la densidad al otro lado, y eso ya se puede jugar y obtener todas las ecuaciones que hemos visto. Podemos llegar hasta a la ecuación del diferencial de la densidad con la diferencial de volumen, o podemos llegar a nuestra otra expresión del diferencial de volumen, ¿ya? Pero insisto, no, la idea no es quedarse tanto en esto, sino más que en este desarrollo un poco como termodinámico que se va a hacer. ¿Ya? Porque aquí esta es la parte que importa, porque ahora que tengo escrito nuestro alfa en un diferencial de temperatura y nuestra densidad como un diferencial, podemos integrar y encontrar una relación entre la densidad y la temperatura, ¿ya? Que eso va a ser como lo más fuerte que podemos obtener de acá. ¿Ya? Entonces con eso es simple, con esto ya es una integración, la verdad es bastante directa. Integramos un diferencial e integramos una función 1 sobre x, y eso nos va a botar un logaritmo, y esto nos va a botar una diferencia de valores. Entonces, con eso ya podemos encontrar una relación de la densidad respecto a la temperatura. Entonces, ¿cómo varía la temperatura? La densidad respecto a la temperatura varía de una forma exponencial, un decaimiento exponencial. ¿Ya? Entonces, sigamos con el desarrollo de esto. ¿Ya? Entonces, con esto es esto bastante fuerte, porque tenemos ya una expresión que relaciona ambas cantidades que son bastante importantes a la hora de analizar este modelo. Entonces, con esto, si seguimos con la última parte de esto, que es básicamente que el alfa se conoce que está entre estos valores, que es aproximadamente de orden de magnitud 10 a la menos 5, y que la diferencia de temperaturas está entre 10 a la 0 a 10 a la 3. Dado esto, quiere decir que el alfa es el más predominante de la expresión. Dado que el alfa es el más predominante de la expresión, quiere decir que esta exponencial es muy chiquitita. Como esta exponencial, como mejor dicho, que el argumento de la exponencial es muy chiquitito, por lo tanto, podemos usar una de las aproximaciones conocidas de la exponencial, que es exponencial de x es aproximadamente 1 más x. ¿Ya? Entonces, usando esa aproximación, podemos llegar a la siguiente expresión de la densidad, que ya es mucho más simplificada, ¿cierto? Que es ρm igual por 1 menos alfa t por tm, t menos tm. Que básicamente nos está diciendo lo mismo que teníamos antes, la lógica, que más enfriamiento implica más densidad, ¿cierto? Si algo se enfría, aumenta aumentando su densidad por la contracción. ¿Alguna duda? Ya, entonces continuamos. Ya, entonces para seguir el desarrollo. Entonces, nos vamos a ceñir al siguiente esquema. Pero primero vamos a definir un poco de las cosas. Recordemos que la masa de una columna de cualquier edad se va a poder escribir como la integral de 0 a ZL de la densidad respecto a la profundidad más W por ρ W. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente estamos siguiendo el siguiente esquema. Estamos siguiendo el siguiente esquema. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces estamos siguiendo el siguiente esquema. Entonces me fijo que aquí tengo lo que va a ser W, que va a ser la expresión del fondo oceánico, ¿ya? Que es lo que al final nos va a interesar. Al fin apareció lo que nos interesa, la expresión del fondo oceánico, y donde ZL es el espesor de la litósfera, ¿ya?
Y el espesor de la litósfera también está asociado a cierta densidad, a una cierta densidad ρ, tenemos la densidad del agua y tenemos la densidad de la astenosfera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la gracia del problema? Entonces, una vez que tengamos esta expresión, podemos usar isostasia. ¿Dónde vamos a usar isostasia? Para que se vea de inmediato en el dibujo, vamos a usar vamos a hacer una comparación isostática entre el eje del centro de expansión y una columna cualquiera que esté lejos del centro de expansión. ¿Ya? Una columna que esté por acá lejos del centro de expansión. Ya. Entonces, al hacer esa comparación isostática, nos va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar entonces que la masa de columna de cualquier edad, para que en este caso va a ser primero para el caso en el que estamos lejos del centro de expansión, la cual va a ser simplemente ρ por el comportamiento, o la integral del comportamiento de la densidad en el espesor de la litosfera, ¿cierto? Más el espesor del fondo oceánico, es decir, el W, que va a ser cuánto es el fondo oceánico por la densidad del agua. Y en el eje de la fosa, que va a ser el otro punto que vamos a tomar, vamos a tener que la densidad va a ser igual a ρ sub m. ¿Ya? Que eso es lo que eso tiene sentido. Entonces, por isostasia, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar por isostasia que ρm va a ser ρm por W más ZL, es decir, toda la columna que está en el eje, la columna que está en el eje del centro de expansión, va a ser igual a la integral de 0 hasta ZL de la densidad de dz, es decir, la integral de sobre la litósfera, sobre el espesor litosférico, ¿ya? Más el fondo oceánico por la densidad del agua. Ya que eso va a ser básicamente la comparación isostática entre esas dos columnas. Con esto ya podemos empezar a jugar bastante con el problema, y la gracia va a ser, como la gracia final va a ser exactamente eso, de poder despejar este omega, que está asociado al fondo oceánico. Entonces, continuamos con este trabajo y lo que vamos a hacer ahora. Ahora nos vamos a aprovechar entonces de una de las ecuaciones que vimos de termodinámica, que es esta de acá. Si se fijan, ¿qué es lo que me está diciendo acá esto? Me dice que los cambios de temperatura son, si los multiplico por alfa, me van a dar igual a menos los cambios de densidad dividido la densidad. Entonces, puedo escribir un cambio de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura, por ejemplo, puedo escribirla como una diferencia de densidades. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, conociendo claramente el coeficiente volumétrico de expansión, el cual ya sabemos más o menos de qué órdenes de magnitud está. Entonces, podemos aplicar esa relación y decir que este cambio de densidad lo podemos pasar a un cambio de temperatura, que sería básicamente pasar de densidad a temperatura, donde va a quedar multiplicado por la densidad, que viene siendo este 1 partido en ρ que aparece en la expresión, por el coeficiente volumétrico de la integral de 0 a ZL de esta diferencia de temperatura, ¿ya? Del T menos Tm. ¿Para qué hacemos eso? Básicamente lo vamos a hacer para poder aplicar nuestro desarrollo de la temperatura en profundidad, donde aparece la función ERF. Entonces, ahora sabemos que T menos Tm, por el desarrollo que habíamos hecho antes, es igual a menos Tm menos T0, de 1 menos la función error de Z sobre 2 raíz de kappa T. ¿Ya? Que recordemos que esto es la profundidad más o menos de la isoterma T. Este Z es la profundidad de la isoterma T, kappa es la difusividad térmica y T es la edad de la placa. ¿Ya? Y Tm y T0 son valores conocidos que son como los valores superficiales, T0, y Tm es la temperatura de la astenosfera. La temperatura inicial de la astenosfera. Ya. Entonces, con eso, yo puedo reemplazar el T menos Tm, puedo reemplazar este T menos Tm que está acá. Si se fijan, son puros valores como amigables, entre comillas. Lo vamos a reemplazar entonces en nuestra integral y nos va a quedar entonces solamente una integral de la función error. Y la gracia es que la función error tiene asociado varias propiedades integrales que nos pueden servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño cambio de variable de eta igual a z medios de raíz de kt, igual, que eso implica que de z va a ser igual a 2 raíz de kappa t de eta. Y eso entonces va a quedar una expresión para el fondo oceánico. ¿Ya?
nos va a quedar una expresión para el fondo oceánico, que básicamente ahora lo único que hice fue pasar dividiendo acá, y nos va a quedar ρm por alfa de Tm menos T0 de ρm menos ρw, ¿ya? En este caso, solamente como por una cuestión de valores numéricos, el ZL es como muy grande, como a la escala. Es un valor bastante grande para nuestro modelo, por lo tanto podemos decir que tiende al infinito, ¿ya? Pero es simplemente una cosa, más que algo un poco más de sentido físico, la idea es que sea un poco más de sentido matemático. ¿Para qué? Para poder sacarnos el cacho de esa función error, ¿ya? Para eliminar esa función error, simplemente utilizamos que hay una expresión matemática que es que la integral de 0 a infinito de nuestra función de error complementario es igual a 1 sobre la raíz de pi, ¿ya? Recuerden que la función de error complementario está asociado a 1 menos la función error, ¿ya? Que es lo que sale de acá. Con eso ya podemos trabajar esta integral de función error mucho más simple. Si, insisto, la idea de esta cuestión es que poder eliminar esa función error. Por eso se hace como este trabajo matemático. Y con eso ya podemos llegar entonces a una expresión ya más final del fondo oceánico, ¿ya? Eso como casi al final. Falta una última parte, que es que entonces tenemos nuestro fondo oceánico va a ser igual a una función que va a depender tanto de la edad y que depende de algunas constantes, ¿sí? Que son nuestras densidades las densidades de la astenósfera, temperatura inicial de la astenósfera, temperatura inicial como superficial, que ya habíamos dicho que son valores conocidos, y también la densidad del agua, ¿ya? La difusividad térmica, kappa, también está conocida, y también tenemos, bueno, ahí tenemos raíz de pi, que eso ya es un valor exacto, ¿no? Con eso nos va a quedar entonces la evolución del fondo oceánico, ¿ya? Eso es lo importante. Como con respecto a qué variable nos quedó dependiendo. Nos quedó dependiendo de una edad, de un tiempo. Entonces lo que estamos viendo es la evolución de este fondo oceánico. Cómo evoluciona el fondo oceánico en el tiempo. ¿Ya? Eso es como la ecuación que lo describe. ¿Ya? El último paso, que es lo último que nos faltaría escribir, es el eje de la dorsal no está en Z0, sino en Z igual de 0, ¿cierto? Porque es un poco ideal asumir que el centro de expansión está como justo en el punto cero de la superficie del mar, ¿cierto? Eso es como falso, ¿cierto? Va a haber una cierta diferencia de profundidad entre como el tope del centro de expansión con la superficie del agua. Entonces el eje de la dorsal no está en z igual 0, sino lo escribimos en z igual un d 0, ¿sí? Una cierta profundidad inicial, por así decirlo. Por lo tanto, la evolución del fondo oceánico nos va a quedar como esta expresión, que es básicamente la expresión anterior, a la cual le sumamos el d 0, que viene siendo como profundidad inicial. ¿Ya? Y con eso llegamos a la expresión como importante, que es la expresión del fondo oceánico. ¿Alguna duda? Consultas. ¿Que se entendió bien esto? Y Camilo, Sí. o sea, el desarrollo por lo menos lo entendí bien, pero me queda la duda de hasta qué edad o distancia desde el eje de la dorsal esto se puede aplicar. ¿O es aplicable hasta Sí. que subducta al otro lado? Sí, entiendo lo que decía. Sí, creo que aquí no lo escribí, faltó mencionarlo, de que aquí estábamos haciendo un par de supuestos, porque si te acordáis, una de las columnas que tomamos dijimos que va a estar como lejos de la dorsal. ¿Ya? Entonces, lo primero es que estamos lejos de centros de expansión y estamos lejos de fuentes. Esta expresión, al menos por lo que se entiende, como de lo que al menos de lo que yo he leído, esta expresión es válida para todo valor del fondo oceánico lejos de centros de expansión y hotspots. ¿Ya? Con eso la expresión no tiene ni un problema. Pero me imagino también que lejos de costa también, ¿o no? Sí, porque aquí en este caso igual estamos analizando más fondo oceánico, como que si lo metís como al continente, como cercano al continente, probablemente igual de cosas raras. Ya, hagan gracias. ¿Alguna otra duda? No.
¿Ya? Más que nada eso, como que lo que más me gustaría que se entendiera de acá, más que como los desarrollos matemáticos, es como el sentido de por qué estábamos haciendo esto, como, como esa era la gracia, como llegar a una evolución temporal del fondo oceánico, a partir de ciertos supuestos, a partir de nuestro modelo preliminar termal, que era este de acá, ¿cierto? Y que este modelo termal lo empezamos a complejizar cada vez más para obtener un desarrollo más preciso. ¿Sí? Donde teníamos unas ciertas condiciones de borde, unas ciertas condiciones iniciales, y teníamos una ecuación de conducción de calor con la cual empezamos a trabajar. ¿Ya? Al menos eso es como lo que me creo que se queda, como los supuestos y como lo que al final llegamos, a las dependencias que llegamos. Llegamos a un fondo oceánico dependiente de que evoluciona. Pero eso, si no hay más dudas, ya para ahora